Ya. Entonces, mire, nosotros vimos los elementos de un cuento, ¿sí? Vamos a trabajar lo que son cuentos ecuatorianos. Este es un cuento de nuestro país. Entonces, vamos nosotros a buscar estos elementos. Nosotros hicimos una lectura de un cuento que se llamaba El Lago del Diablo. Entonces, usted tiene que ir identificando todos los elementos. Entonces, primero vamos a recordar cuáles eran estos elementos que tiene el cuento. Y de ahí vamos a ir haciendo nuevamente la lectura para que usted pueda ir finalizando la actividad que habíamos empezado. ¿Listo? Entonces, mire, primero habíamos dicho que tenemos algunos elementos que tiene el cuento, empezando lo que es el título, ¿sí? O el tema de qué se trata, de qué quiere transmitir usted en la historia. Luego de eso habíamos dicho que tenemos lo que son los personajes. Aquí habíamos dicho que hay personajes principales y personajes secundarios, ¿sí? Y hay otros personajes que aparecen en ciertos momentos y ya desaparecen, algunos al inicio, otros al final, ¿sí? Pero también hay personajes que sí solo están por cierto tiempo. Obviamente los personajes principales y los secundarios, ellos sí están todo el tiempo en la historia. Luego habíamos hablado de lo que es el argumento. Habíamos dicho que este argumento, ¿no es cierto?, nos da las ideas de qué nomás va a hablar nuestro cuento, ¿sí? De qué nomás tiene, qué es lo que va a pasar en este cuento. El espacio, habíamos hablado del escenario, del lugar donde se desarrolla el cuento. El narrador, quien cuenta la historia, identificamos quién cuenta la historia. ¿Este narrador necesariamente tiene que ser de la historia? Les pregunto. ¿Tiene que No, ser de la historia o no tiene que ser necesariamente de la historia? No, no creo. No, No, ¿verdad? Habíamos dicho que el narrador puede ser un personaje de la historia, el personaje principal de la historia, o puede ser otra persona de afuera que cuenta la historia. Entonces, hay que identificar también en esta historia si es que el narrador es el de la historia o es otra persona afuera. Muy bien. El tiempo, ¿sí? ¿En qué tiempo se desarrolló esta historia? Si hace muchos años del siglo pasado, ¿en qué tiempo más o menos? ¿Sí? Estamos hablando de este cuento. El conflicto hacía referencia, ¿no es cierto?, al problema, la dificultad que se presenta en el cuento. En algún momento del cuento siempre hay una dificultad, hay un conflicto, un problema, algo que pasa, ¿sí? Y luego es resuelto para llegar ya a un final. Y la trama, de qué habla, ¿no es cierto? Si es que es de terror, si es que es de fantasía, si es de misterio, de qué nos habla, ¿no es cierto?, en la historia. Entonces, estos elementos son los que usted tiene que identificar en el cuento que habíamos estado leyendo de El Lago del Diablo. Y esa actividad es la que usted me va a tener que subir hoy al Idukai una vez que finalicemos al momento de leer la historia. ¿Verdad que es una actividad que estamos trabajando aquí en la clase? Entonces vamos nuevamente a dar lectura para ir recordando la historia. ¿Sí? Aquí tenemos El Lago del Diablo, ¿no es cierto? Entonces ahí ya sabemos cuál es el tema o el título de nuestro cuento. Entonces, ¿quién me quiere ayudar empezando con la lectura, por favor? ¿Alguien que quiera leer? A ver, vamos por acá. ¿Quién quiere? Jessy. Ya, a ver, dale. Dale mi vida. Y después va Matías. Vamos. Ya. En un pueblo había un anciano que tenía un hijo llamado Juan. Un día, al cumplir el joven los 20 años, el padre dijo: Hijo mío, he guardado este secreto hasta que cumplas 20 años. Detrás de esta llanura hay un lago que lo llaman el lago del diablo. En el centro hay un árbol de manzano que da manzanas de oro. Si alguien consigue una de estas, inmediatamente se secará el agua y quedará a la vista un hermoso palacio. Ya está ahí, Juan preguntó: hasta ahí nomás, gracias. Entonces, mire, gracias mi vida. Mire, aquí ya tenemos, ¿no es cierto? Aquí nosotros en esta primera parte ya podemos identificar algunos de los elementos, ¿sí? Ya sabemos en qué tiempo se dio, más o menos el escenario, ¿no es cierto? Dónde se está desarrollando este cuento, algunos personajes, de ahí usted ya vaya sacando cuál puede ser el personaje principal, cuál pueden ser personajes secundarios, ¿sí? Entonces, mire, aquí ya podemos ir teniendo una idea de qué elementos tenemos. Listo, continúa Matías Piedra. Juan preguntó a su padre por qué el palacio asomaba en el lago, a lo que él contestó. Al día siguiente, Juan salió en busca del árbol de los No, frutos de oro. Pasó por la llanura y cuando estaba en el camino más peligroso oyó una carcajada. Regresó un trecho,
pero no vio nada. Se subió a un árbol donde había un pajarito de bello plumaje. Nuevamente oyó la carcajada y se preguntó, ¿quién será? Entonces vio al pájaro batir las alas y oyó que con una voz dulce le dijo, Ya está ahí nomás. Entonces, mire, aquí ya le da, ¿no es cierto?, una idea, ¿sí? De qué es lo que le dice. Él fue en busca, ¿no es cierto? Aquí ya fue a buscar este palacio, pero se encontró, ¿no es cierto?, con algunas dificultades. Entonces, vamos a ver qué fue lo que pasó. ¿Quién me quiere ayudar continuando con la lectura? A ver, por acá, ¿quién me quiere ayudar? A ver. Listo, dale, Santiago. Juan, no debes desmayarte. Sigue hasta encontrar el lago del diablo. Enseguida el pájaro emprendió un vuelo. Juan siguió avanzando y nuevamente oyó la carcajada del diablo y dijo, Dios mío, dadme fuerza. Al fin vio el lago del diablo y en el centro el árbol de las manzanas de oro. Cuando se disponía a tomarlas, un dragón de 18 cabezas apareció para devorarlo. Entonces Juan imploró nuevamente, Dios mío, no me abandone. Se armó de valor, tomó una espada y se dispuso a combatirlo. Listo, Cuando hasta ahí nomás. Gracias, mi bien. Entonces, mire, aquí ya tenemos, ¿no es cierto?, otra parte del cuento que es el conflicto, ¿sí? La dificultad que se le presentó a Juan en esos momentos, ¿sí? Cuando él iba a tomar esas manzanas. Entonces, sí, vamos a ver cómo termina la historia. ¿Quién nos quiere ayudar contando cómo termina la historia? A ver, ¿quién nos quiere ayudar con la lectura al final para ver cómo terminó la historia? A ver, vamos por acá. Ayúdame, Zuleidi. Vamos, Zuleidi, ¿cómo termina la historia? Cuando la primera cabeza iba le iba a devorarlo, de un solo golpe la cortó, y así sucedió con las demás. Luego tomó una manzana de oro, y en ese momento las aguas se acercaron y aparecieron el famoso castillo. Cuando entró vio a su padre con una hermosa doncella. El padre le dijo, por valiente te casarás con esta doncella y serás el rey del pueblo. Juan fue el rey del pueblo y vivió feliz con su querida esposa. Listo, gracias. Entonces, mire aquí, ¿no es cierto? Al final él logró, ¿sí? Logró ver qué pasaba, el agua se secó y apareció, ¿no es cierto?, el palacio. En ese entonces su papá apareció con una mujer, con una doncella y pues Juan se casó y vivió feliz para siempre. Así termina esta historia, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, ahora yo le pregunto a usted, antes de que vayamos revisando los elementos que usted fue sacando, yo le pregunto, a ver, le doy un minuto, piense. Cámbiale el final de este cuento, ¿sí? En vez de que Juan se casó con ella y fue rey y vivió feliz para siempre, cámbiale. ¿Qué cree usted que pasó en esta historia? ¿Cómo debió haber terminado? Cámbiale ese final. A ver, cámbiale, quiero verle, ya les voy preguntando, cámbiale, ¿cómo quedaría ese final? Cambiándole un poquito el final, imagínese, vaya usted utilizando la creatividad. ¿Cómo cree que debió haber terminado? Que no sea este final feliz que tiene aquí, que fue otro final. Todo lo que vivió fue una mentira. Ya, él dice que todo lo que vio fue una mentira. Puede ser que el padre le engañó y encontró y no asomó nada, ¿no es cierto? Ya, muy bien, puede ser. Otro que nos quiera compartir, otro final. A ver, vamos, activen sus micrófonos y opine. Diga, a ver, este final creo yo. A ver, dale. Que al final él combatió con el dragón y cogió la manzana de oro, pero aún así no se secaba el agua. Ya, muy bien, listo. Mire ese final también. Otro, a ver, otro final, ¿cómo pudo haber terminado? A ver, vamos chicos, alguien más, otro final. Yo, profe. A ver, dale. Comía el dragón. Ya, bueno, dale. Que Juan cuando cogió la manzana y regresó a su casa, comenzó a vender con su padre. Ya. Listo, mire. ¿Alguien más que nos quiera compartir cómo cree usted que terminó ese final de la historia?
¿No? Ya. Entonces, mire, verá que usted tiene que ir pensando porque usted va a tener que crear su propio cuento. Entonces, tiene que ir utilizando la creatividad, la imaginación. Recuerde que los cuentos tienen algo de verdad, algo de fantasía. Usted da vida a ciertos personajes, ¿no es cierto? Usted se inventa, usted crea qué quiere contar. Entonces, ahora sí, vamos revisando un poquito los elementos, ¿sí? Y vamos preguntando. Primero, bueno, el título ya sabemos. ¿Cómo se llama la historia? ¿Cómo se llama la historia? El lago del diablo. El lago del diablo, ¿no es cierto? ¿Qué personajes encontramos en la historia? ¿Cuál es el personaje principal? El anciano Juan. Juan, ¿no es cierto? El personaje principal es exclusivamente Juan. ¿Y los secundarios, qué personajes secundarios encontramos? Padre. El padre. El rey. El padre, La doncella. el dragón, la doncella. El ¿Qué rey. más? Nos falta otro. El diablo, el pájaro que le ayudó. El pájaro, ¿no es cierto? Toma en cuenta que los personajes también vienen a ser el tema de los animales, ¿no es cierto? La chica. La chica, o sea, sí, ya lo dijeron, la doncella, ¿no es cierto? El padre de Juan, el dragón y el pájaro, ¿no es cierto? Ahí tenemos los personajes secundarios, ¿no es cierto? Ahora vamos al argumento. En argumento, ¿cuáles son las ideas del cuento? A ver, ¿quién puso? Cuéntenos lo que escribió. Usted ya debe tener escrito. A ver, ¿qué pusieron en argumento? Juan salió en busca del árbol de los frutos de oro. Ya, muy bien. Sí, ese es un argumento. Está bien. ¿Otro por ahí? ¿Qué otro pusieron? Juan cogió la manzana y venció al dragón. Ya, bueno, puede ser, sí, también. Dale, otro. Juan fue a descubrir si el castillo estaba abajo del lago. Ya, Juan fue, ¿no es cierto?, a descubrir si era verdad lo que el padre le dijo. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Qué otra idea pusieron? Vamos, chicos, ¿qué pusieron? Usted debe haber escrito. A ver, Adrián, ¿qué pusiste, Adrián? En argumento. ¿No? Vamos por acá. ¿Qué puso Gabriela? Juan salió en busca del castillo de oro. Ya, muy bien, exacto. Nicolás, ¿qué puso Nicolás? Ahí te escucho bajito, dime. ¿Qué pusiste tú en argumento del cuento? ¿Cuál fue el argumento que tú pusiste? ¿No? Andrés Masache, activa tu cámara. ¿Qué pusiste tú en argumento, Andrés? ¿Por qué el ángel nos mintió que hoy tenía que trabajar? No, estamos hablando que en Comunicado. argumento. Andrés, ¿estás escuchando? Andrés. Listo, ahí estás, Andrés. ¿Qué pusiste tú en el argumento del cuento, Andrés? No te escucho, Andrés. No, no se te escucha, mi Andrés. Listo. Hay que tratar de ver eso, Andrés, y hay que ir trabajando. Sí, ya vamos a revisar en el Iducay. ¿Listo? Vamos por acá. Mejía Pablo, ¿qué puso usted en argumento? Igual puse que Juan salía en busca del árbol de los frutos de oro. Ya, muy bien, listo. Gracias, Pablo. Mire, entonces ahora vamos al espacio, ¿no es cierto? Brenda, ¿cuál fue el espacio, cuál fue el escenario en el que se desarrolló el cuento? Activa tu micrófono, Brenda. ¿No? Verán, chicos, que todo esto es actuación en clase. El lago, Vamos. profe. Listo. El lago, ¿no es cierto? ¿Alguien más puso algo más? Una El aldea. castillo. Ya, puede ser el palacio, puede ser donde está la el historia. pueblo, correcto. El pueblo, el lago. Esos son los escenarios donde se desarrolla principalmente la historia. Muy bien. El narrador. ¿Cuál era el narrador de esta historia? Narrador observador. Ya, por ahí dice narrador observador. ¿Alguien puso algo diferente?
Narrador de personaje. Ya, ¿cuál era entonces el narrador del personaje? ¿Quién contaba la historia? Ya, puede ser, ¿no es cierto? Podemos decir que Juan contaba su historia o pudo ser, como dijeron por ahí, un Secundario narrador. testigo. Ajá, exacto, muy bien. Cualquiera de esos pudo haber sido, no se distingue bien. Muy bien, chicos. Usted está viendo qué puso. El tiempo, ¿en qué tiempo se desarrolló la historia? ¿En qué tiempo se desarrolló la historia? ¿Cuál es el tiempo? Hace 20 años. 20 años. 20 años, ¿no es cierto? Entonces estamos hablando de un tiempo cronológico, ¿sí? De un tiempo cronológico porque la historia, ¿no es cierto? Él le cuenta desde hace 20 años atrás, pero le cuenta, ¿no es cierto?, que eso pasó y que había un castillo y el Juan ya tenía 20 años, entonces es un tiempo cronológico, ¿sí? Muy bien, y llegamos al conflicto. ¿Cuál es el conflicto de esta historia, Darling? ¿Cuál era el conflicto? Yo puse o sea, acaba de pelear con un dragón. Ya, muy bien, gracias. Santiago, ¿cuál pusiste tú? ¿Cuál es el conflicto de esta historia? El conflicto era cuando se complicó cuando iba a coger la manzana. Ya, bueno, muy bien. ¿Alguien Cuando más? salió el dragón. Cuando Con la salió el dragón, ¿no es cierto? En sí es enfocado en el tema en el momento que quiere coger la manzana y se le aparece el dragón y él tiene que pelear y tiene que matarle a ese dragón para poder lograr su objetivo, ¿no es cierto? De llegar y descubrir qué hay en ese lago. Entonces, por ahí viene el tema del conflicto. Muy bien. Y llegamos a la trama. ¿De qué nos cuenta esta historia? ¿Cuál es la trama de esta historia? ¿De qué se trata? De terror, de ficción, de miedo, de fantasía. ¿De qué se trata? Fantasía. Fantasía, bueno, sí. ¿Qué más? Ficción y aventura. Aventuras, bueno, ¿qué más? ¿De qué más cree Drama. usted? Drama, puede ser, sí, vamos, lo que usted puso. Yo quiero saber es lo que usted puso, chicos. Ficción. Ficción, ¿ya? ¿Qué más? ¿Quién puso algo más? ¿Verdad que usted está poniendo? Yo estoy preguntando lo que usted escribió, lo que usted sacó, ¿sí? Puede por ahí alguien dijo ficción, drama, aventura. ¿Será que tuvo algo de misterio? ¿Qué cree usted? ¿Sí? ¿No? ¿Qué puso? ¿Sí? ¿Verdad que usted está sacando estos elementos? ¿Sí? Entonces ahí nosotros, miren, nos hemos hecho una idea de qué elementos nomás tiene el cuento. Si usted se da cuenta, en un cuento podemos, ¿no es cierto?, sacar todos estos elementos. Entonces, chicos, mire, lo que usted va a hacer es este trabajo que acabamos de hacer. Yo le voy a generar la actividad en el Idukai para que usted me cargue la foto. ¿Sí? Usted me tiene que cargar la foto de todos estos elementos que usted sacó de este cuento, porque esta es una actividad en la clase, ¿sí? Todos tienen que subirme estos al Idukai, ¿sí? Entonces, ¿alguna pregunta sobre esto, por favor? ¿O está claro lo que tiene que subir al Idukai? ¿Verdad que es una actividad en clase? Profe, ¿hasta qué hora toca subir? Ya. Usted yo ya le dije, siempre va a estar habilitado hasta un día después. Quiere decir que va a estar habilitado hasta el día de mañana por cualquier dificultad que se le presente. Es por eso nada más, ¿sí? Tomando en cuenta que tiene que subirlo de gramática también el día de hoy, ¿sí? Por cualquier dificultad nada más, usted va a estar ahí para que usted pueda hacer. ¿Sí? Entonces, por favor, hasta mañana va a estar ahí, usted solo le toma la foto, verá que no tiene que hacer nada, simplemente tiene que tomarle la foto del trabajo que acabamos de hacer en clase y subírmelo al Idukai, nada más, ¿listo? Ahora sí, chicos, yo les había dicho que usted vaya pensando, dime. Yo tengo una computadora, la puedo subir. Claro que sí. No está generada la actividad todavía, mi vida. Termino clase y yo les subo la actividad, ¿sí? Ahorita terminamos clase con ustedes y enseguida les genero la actividad. Listo, chicos. Yo les había dicho a ustedes que vaya pensando. Usted va a tener que crear su cuento. Entonces, ya hemos hecho un ejemplo, ¿sí? Donde identificamos cada uno de los elementos. Entonces, ahora sí viene la parte que le toca a usted. Usted tiene que crearme un cuento, no largo ni muy cortito, ¿sí?
un cuento mediano, o sea, que no sea ni muy larguísimo, ni muy extenso, ni tampoco sea 4 palabras y sea cortito y se acabe la historia. Que tengan todos estos elementos, que se puedan identificar en el cuento todos estos elementos. Debe ser un cuento, ¿no es cierto?, basado en la realidad de nuestro país. Ya le dije, puede ocupar escenarios de nuestro país, de cualquier parte de nuestro país. Los personajes pueden ser ustedes, pueden ser personajes famosos que ustedes conozcan, pueden ser su familia. Ya depende de qué quiera contar usted. Puede ser algo de que le ha pasado a usted y le quiere generar en un cuento. Usted puede dar vida a ciertos personajes, lo que usted quiera hacer, pero tiene que ser un cuento creado por usted. No me va a ir a copiar los cuentos. Es fácil ver cuando usted copia los cuentos del internet o lo que sea. ¿Sí? Yo quiero que usted me cree un cuento. ¿Qué tiempo va a tener para hacer esto? ¿Sí? Este trabajo, como esta semana usted está en pruebas, está en evaluaciones y tiene que dedicarse a estudiar para que se saque buenas notas y todo lo demás, este trabajo usted obviamente ya va a ir pensando, ya lo va a ir haciendo, pero este trabajo usted me lo va a tener que entregar el martes de la siguiente semana, ¿sí? Hasta el día martes de la próxima semana, usted ya tiene que tener listo el cuento. ¿Cómo lo va a hacer? Escúcheme, el cuento usted lo va a crear, ¿sí? Lo va a hacer en forma de un libro, puede ser en hojas a cuadros, puede ser en hojas de papel bond, depende como usted lo quiera hacer, pero debe ser escrito a mano por usted, ¿sí? No a computadora. Usted lo hace en forma de librito, lo hace la portada, la primera portada de su cuento. Si usted quiere, el cuento puede tener dibujos, si es que usted así lo desea, o solamente puede ser con letras, no hay problema. Le hace la portada con el nombre, con el título principal de su cuento, una hojita que tenga la carátula, que tenga sus datos, y de ahí sí usted empieza a escribir. Escribe. Va a tener toda esta semana de pruebas, inclusive ahí puede ir sacando aventuras, puede ir viendo qué le va pasando toda esta semana y usted va creando su cuento, ¿sí? Y ese cuento, al final, usted el día martes que ya tenga que entregar, usted le va a tomar la foto. 2 opciones tiene. Por la cantidad que usted desarrolle de hojas, como le dije, que no sean muchas, puede tomarlo y transformarle el archivo en PDF para que lo pueda subir, o lo puede hacer de tomar las fotos y hacerme un documento de Word, una secuencia de las fotos, y le sube el documento, ¿sí? Véale usted cuál de las 2 formas se acomoda mejor para que me envíe. Lo que sí le voy a pedir es que las fotos deben ser claras, se puede visualizar la letra para yo poder leer y entender lo que usted escribió para poder revisar, ¿sí? ¿Tienen alguna pregunta, por favor? Es el momento que usted pregunte y se saque de dudas. Pregunte, por favor, ¿sí? ¿No? ¿Está claro cómo tiene que hacer su cuento? ¿Verdad que lo tiene que crear? Ya le dije a usted, decórele, véale que le queda bonito, algo que llame la atención, que el lector llame la atención de lo que usted escribió, ¿sí? Que nos interese leer ese cuento que usted lo hizo. ¿Listo? Entonces, si no hay ninguna pregunta, yo asumo que usted está claro en el trabajo que va a tener que hacer. La fecha de entrega, como le dije, va a ser la próxima semana hasta el día martes, porque esta semana tiene pruebas y tiene que dedicarse un poquito a estudiar. Entonces, ahí el tiempito que tenga, pues ahí va avanzando con la escritura de ese cuento. ¿Listo? ¿Estamos claros? ¿Sí? Entonces, no se olvide que debe tener todos los elementos. Debe haber siempre, ¿no es cierto?, el título, los personajes, el argumento, debe haber el espacio, el tiempo, ¿no es cierto?, dónde se desarrolla, el conflicto, y pues debemos identificar qué trama, si es de misterio, de terror, de fantasía, de qué quiere contar usted, de lo que usted desee o quiera contar. ¿Listo? Entonces, hasta ahí nos vamos a quedar, chicos. No se olvide de generar hoy, de subirme la actividad y también debe subir la de gramática, ¿sí?